Saludos jóvenes, hoy tenemos una nueva clase de biofísica. Vamos a ver dos temas. Vamos a ver elementos de hidrodinámica y mecánica circulatoria. Los vemos juntos estos dos temas porque tienen una estrecha relación. Lo primero que vamos a ver en hidrodinámica es qué es una línea de corriente. Una línea de corriente es la trayectoria seguida por una partícula de un líquido en movimiento. Eso es una línea de corriente. Ahora, la línea de corriente, el conjunto de líneas de corriente forma lo que se llama una vena líquida. O sea que una vena líquida es un conjunto de líneas de corriente. Los líquidos pueden ser líquidos reales y líquidos ideales. Los líquidos ideales yo diría que es una utopía, por eso yo no le dedico mucho tiempo ni nada por el estilo a los líquidos ideales. Lo que puedo decir de ello es que son líquidos que no tienen viscosidad. ¿Y qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia de un líquido a desplazarse por una superficie. Y prácticamente todos los líquidos van a tener algún grado de viscosidad, porque siempre, sobre la superficie que sea, que se muevan, o por el interior de una vena líquida, siempre va a haber un grado de resistencia. Los líquidos reales, por el contrario, son líquidos que sí tienen viscosidad. La viscosidad, que es la resistencia al desplazamiento. La fluidez o plasticidad, que es la facilidad con que se mueven los líquidos. Entonces, es bueno decir que un líquido muy viscoso no necesariamente es un líquido muy denso, porque a veces confundimos viscoso con denso. Y podemos poner un ejemplo. El mercurio metálico es un líquido muy denso, pero muy poco viscoso. Muy denso, pero poco viscoso. Ahora, hay líquidos que siendo muy densos, también son muy viscosos. Por ejemplo, la miel de abeja, el extracto de malta, la glucosa, qué sé yo. Vamos a ver. También, los líquidos, según se mueven, pueden moverse y tener diferentes tipos de régimen de movimiento del líquido. Cuando un líquido se mueve y su capa superficial siempre tiene una mayor velocidad que la más abajo, la que está más en el fondo de la vena líquida, entonces se dice que ese líquido, o sea, las líneas de corriente se mueven en forma de lámina. Por eso se dice que ese líquido tiene un régimen laminar, que el movimiento de ese líquido es con un régimen laminar. Sin embargo, si esa línea de corriente se entremezclan y forman lo que nosotros conocemos como torbellinos o remolinos, decimos a veces en el campo mío, entonces ese régimen con que se está moviendo esa línea de corriente, esa vena líquida se llama régimen turbulento. Para que el régimen sea turbulento, la velocidad del líquido tiene que estar por encima de una velocidad que se conoce como velocidad crítica. Es bueno decir que a medida que aumenta el calibre de una vena líquida, disminuye la presión, y a medida que disminuye el calibre, entonces aumenta la presión. Vamos a ver mecánica circulatoria. Ahora, ya vimos más o menos elementos de hidrodinámica, vimos varios elementos. En la
mecánica circulatoria, vamos a ver dos temas que podrían haberse visto también en hidrodinámica, que son lo que es la presión hidrostática y la presión cinemática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la presión generada por los líquidos en reposo. La presión hidrostática es la presión generada por los líquidos en reposo, en tanto que la presión cinemática es la presión generada por los líquidos en movimiento. El conjunto de la presión cinemática y de la presión hidrostática va a conformar lo que se conoce como presión hidrodinámica. Presión hidrodinámica. La presión en los vasos o en las venas líquidas, pero ya aquí en los vasos sanguíneos, quiero enfocar en los vasos sanguíneos, se conoce como presión transmural. ¿Y qué es la presión transmural? La presión transmural es la diferencia entre la presión externa, es decir, la presión que rodea el vaso, y la presión interna. Cuando la presión externa es mayor que la presión interna, entonces la presión transmural es positiva. Cuando la presión externa es menor que la presión interna, entonces la presión transmural es negativa. Y cuando la presión externa iguala a la presión interna, entonces se dice que la presión transmural es igual a cero. Hay varios elementos que contribuyen a que aumente o disminuya la presión transmural. Entre ellos vamos a ver lo que es la capacitancia y la distensibilidad. También hay que ver la elasticidad, la tensión de la pared o tensión parietal y la retracción elástica. Vamos a ir viendo cada uno de esos elementos. Según lo tenemos aquí en una ficha, vamos a ver lo que es la capacitancia y la distensibilidad. La distensibilidad es la capacidad que tiene un órgano de distenderse. Sin embargo, usted podría decir, bueno, pero la elasticidad es lo mismo. No, lo que pasa es que la elasticidad es cuánto puede distenderse la vena sin que haya nada que lo obstruya. Y la distensibilidad tiene que ver con lo que lo obstruye. Por ejemplo, cuando se forman las placas ateromatosas en el interior de las arterias, eso engrosa las paredes de las arterias y va a aumentar la tensión parietal y en consecuencia va a disminuir la elasticidad al engrosarse las paredes del vaso y lógicamente también va a disminuir la capacitancia porque el volumen que está circulando por ese mismo vaso sanguíneo se va a ver circulando por una vena más estrecha, por un vaso más estrecho, y eso va a hacer que suba la presión transmural. La capacitancia es el resultado, se la puede representar así con una C, y la capacitancia es el volumen, la delta V, la variación de volumen entre la variación de presión. Es decir, cuánta presión se genera cada vez que yo incremento el volumen en una vena líquida. ¿Cuánto se incrementa la presión transmural cada vez que yo aumento el volumen en una vena líquida? Y como ya dije, eso va a depender de la distensibilidad, va a depender de la elasticidad, va a depender de la elasticidad, distensibilidad, retracción elástica y tensión de la pared. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo tener un pulmón muy elástico, pero si yo tengo mi pared, mi cavidad pleural llena de líquido,
el pulmón se puede extender, pero el líquido no lo deja distender. Por lo tanto, él tiene su elasticidad, pero es algo que le impide que se amplíe. ¿Cuál? El espacio hacia donde él se podría distender lo ocupa ese líquido de ese derrame pleural del que se produce cuando hay un derrame pleural, que si yo tengo la capa en mi cavidad torácica llena de líquido. Entonces, si yo me recuesto cuando tengo, por ejemplo, dificultad respiratoria con la cabeza alta, tengo menos problemas que si me acuesto horizontal. ¿Por qué? Porque los órganos del abdomen se recuestan sobre el diafragma, disminuyen el espacio de la cavidad torácica al subirse sobre el diafragma, y entonces el pulmón puede, aunque tenga la capacidad de distenderse, puede distenderse menos. Aunque tenga la elasticidad, puede distenderse menos, perdón. Entonces, ya sabemos eso. También tenemos una cosa que se conoce, yo lo voy a mencionar nada más por mencionarlo, lo que se conoce, además de la presión transhumoral, que ya vimos de los elementos de lo que depende, lo que es la presión media de llenado. Para mí eso no tiene mucha importancia, pero la presión media de llenado se presenta cuando la presión en las arterias y en la vena se igualan, es decir, cuando la presión diastólica iguala a la presión sistólica. Y eso suele ocurrir después de un infarto. Por eso yo digo, bueno, a mí me gustan las cosas que tienen que ver con la vida, pero ya después que una gente se muere, ya no creo que tenga mucha importancia. Y eso es la presión media de llenado. El caudal. Vamos a ver lo que es el caudal, para que inmediatamente veamos también lo que es el caudal sanguíneo. Vamos a ver lo que es el caudal de una vena líquida. El caudal de una vena líquida es la cantidad de líquido que circula por un tramo de una vena líquida por unidad de tiempo. El caudal de una vena líquida es la cantidad o el volumen de líquido que circula por un punto de una vena líquida por unidad de tiempo. Por eso, la fórmula del caudal, que se parece a esto, pues se representan los dos con C. La fórmula del caudal va a ser igual. Fíjense que esto aquí es capacitancia o complacencia. Capacitancia o complacencia. Complacencia. Todavía puede tener otro nombre. Complianza se le puede decir también. Entonces aquí el caudal va a ser igual a el delta V también, pero entonces por el delta T, por la variación de tiempo. El delta V por el delta T. ¿Qué pasa? Que si usted corta una vena líquida durante 10 segundos, por ejemplo, y recoge el líquido que sale por esa vena líquida en 10 segundos, y usted cuando lo mide tiene 50 mililitros, si usted dividiera 50 entre 10, eso le da 5. Eso significa que el caudal de esa vena líquida va a ser de 5 mililitros por segundo. Así de sencillo. Pero el caudal sanguíneo ya se mide. Es un caudal también, pero ya tiene un nombre especial, particular. Y se mide en una única unidad de tiempo, que son los minutos. Y se mide generalmente en litros por minuto. Se llama entonces volumen minuto. Volumen minuto. ¿Y qué es el volumen minuto? Es la cantidad de sangre que circula por un punto del lecho vascular en un minuto. Eso es el volumen minuto. La cantidad de sangre que circula por un punto del lecho vascular en un minuto.
Entonces, lógicamente, eso es un caudal como este, pero va a ser que delta V sobre delta T, pero en minutos exclusivamente. Esto normalmente se puede medir en cualquier unidad que sea de volumen por tiempo. Casi siempre se mide en ¿qué? En mililitros por segundo. Casi siempre. Entonces, fíjense, volumen minuto es también un caudal. La diferencia es que aquí la unidad de tiempo siempre va a ser minutos y esto aquí va a ser litro. Litro. Vamos a ponerlo con una L mayúscula, que ya LT minúscula casi no se usa para abreviar litro. Va a ser litro. Entonces, ¿cuál es el volumen minuto promedio de un ser humano? De unos 5 a 6 litros por minuto. ¿Qué significa eso? Significa que parece ser que toda la sangre del ser humano circula en un minuto por un punto, o pasa por un punto del lecho vascular en un minuto. Pasa toda la sangre de uno, pasa por un punto del lecho vascular en un minuto. Porque los que saben de eso, los fisiólogos, entre otros, dicen que la volemia, que es la sangre total de un individuo, es de aproximadamente 5 a 6 litros. Y si el volumen minuto es 5 a 6 litros por minuto, entonces, y se define el volumen minuto como la cantidad de sangre que pasa por un punto del lecho vascular en un minuto, entonces yo llego a esa conclusión. Vamos a ver qué tenemos aquí en la guía que tenemos aquí. Tenemos aquí lo que es, ya vimos el volumen minuto, la presión venosa suele ser siempre menor que la presión arterial. ¿Por qué? Simple, porque la capacitancia en la vena es una 4 a 8 veces mayor que en las arterias. Y asimismo, la distensibilidad. Y asimismo, la complacencia es una 20 a 24 veces mayor en las venas que en las arterias. Por eso se dice mucho por ahí, porque saben de fisiología, que las arterias son manejadoras de presión, en tanto que las venas son manejadoras de volumen. Pero ya saben, es que las venas, si usted toma esto, las venas, su calibre va de menor a mayor. Es decir, de los capilares venosos a vénula, a venas de mediano calibre, a venas de gran calibre. Es decir, el calibre del vaso va aumentando. Por lo tanto, la presión debe ir disminuyendo. En las arterias es todo lo contrario. Las grandes arterias, cuando salen del corazón, ¿verdad?, tienen un calibre que se va a ir reduciendo a arterias de mediano calibre, pequeñas arterias, arteriolas y capilares arteriales. Es decir, que van a recorrer un camino inverso, además de eso. Eso explica el hecho de que la presión no se carga de golpe también, a medida que la sangre se aleja por las arterias del punto de bombeo, que es el corazón. Eso explica eso también. Entonces, vamos a ver aquí. Bien, chicos, yo creo que con esto ya podríamos decir que esta clase está más o menos de manera aceptable comentada. Decir,
por último, que cuando se inicia una cosa que se llama periodo eyectivo, es que cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, acuérdense que la sangre entra por la aurícula derecha, pasa a los pulmones, regresa por el ventrículo derecho, entra por la aurícula derecha, entra por la aurícula derecha al corazón, sale por el ventrículo derecho hacia los pulmones, pasa por los pulmones, entra por la aurícula izquierda y sale por la aurícula izquierda, entra por el ventrículo izquierdo y sale por la aurícula izquierda a irrigar todos los tejidos del cuerpo. Esa sangre, cada vez que se inicia un periodo eyectivo, se produce un impulso eléctrico contráctil que se llama onda del pulso, que a medida que se va impulsando, se va moviendo la sangre a través de todo el lecho vascular, esa onda del pulso también se va moviendo a una velocidad tan grande que cuando viene a terminar el periodo eyectivo o un periodo eyectivo, ya la onda del pulso de ese periodo eyectivo anda ya por los pies. Así que yo creo que eso es así como un comentario, pero con esto hemos finalizado estos temas de elementos de hidrodinámica y mecánica circulatoria. Gracias, hasta la próxima.